Buenos días a todos. Bueno, ante todo, pues agradecer vuestra presencia y agradecer a la organización por darme la posibilidad de hacer esta pequeña presentación. Me han pedido que haga una presentación hablando de ciberseguridad de unos 45 minutos aproximadamente. Voy a intentarlo hacer a alto nivel, porque ya sabéis que es un tema pues, complejo, ¿no? Hay mucha terminología, bueno, pero vamos a intentar hacerlo ameno. Y bueno, pensando en cómo empezar, pues he pensado, no sé, ¿conocéis vosotros alguno Cálico Electrónico? ¿Os suena? Bueno, supongo que sí, ¿no? De los que vamos teniendo una edad nos suena, ¿no? Era un personaje bastante famoso, ¿vale? Era un superhéroe que defendía una ciudad, ¿no? Que era Electronic City. Y entonces era un superhéroe bastante curioso, ¿no? Ya veis por la fisonomía que tiene, pues podéis imaginaros, ¿no? Entonces la persona que creó esta serie, que es Nicodemo, pues es una serie que fue creada en Flash y que fue distribuida entre los años 2004 y 2015 de forma gratuita por Internet, ¿no? Entonces Nicodemo hizo una colaboración con Telefónica e hizo un vídeo específico para hablar de concienciación en ciberseguridad, ¿no? Entonces me ha parecido una forma graciosa de introducir el tema, pues poner el vídeo que habla de un cuento, es el cuento de Caperucita Roja, ¿vale? Es 1 minuto y medio, pero bueno, introduce terminología y yo creo que para introducir el tema yo creo que es una buena forma de empezar. Muy buenas, soy T24 y hoy os voy a contar un cuento. ¡Caperucita y el ciberlobo! El cuento de Caperucita y el lobo se puede leer desde el punto de vista de la ciberseguridad. El cuento comienza cuando la madre de Caperucita le pide que vaya a casa de la abuelita a llevar una cesta con comida. Ya sabes, Caperucita, todo tieso para casa de la abuela sin liarte por el camino, que nos conocemos. ¡Que sí, mamá! Esto es igual al uso que hacemos de las redes Wi-Fi gratuitas que pueden ser trampas para quedarse con tus datos. ¿Qué ha pasado? Espera, vamos a ponerlo otra vez, a ver. No sé. Muy buenas, soy T24 y hoy os voy a contar un cuento. ¡Caperucita y el ciberlobo! El cuento de Caperucita y el lobo se puede leer desde el punto de vista de la ciberseguridad. El cuento comienza cuando la madre de Caperucita le pide que vaya a casa de la abuelita a llevar una cesta con comida. Ya sabes, Caperucita, todo tieso para casa de la abuela sin liarte por el camino, que nos conocemos. ¡Que sí, mamá! Esto es igual al uso que hacemos de las redes Wi-Fi gratuitas que pueden ser trampas para quedarse con tus datos. Joder. Pues no sé qué pasa porque pasé el vídeo y estuvieron haciendo pruebas y funcionaba. No sé. Bueno, se introducen diferentes terminologías y me parece una forma graciosa de introducirlo, pero si no se puede ver, pues... Se han quedado con los datos. Lo siento, pero bueno, era lo que... Bueno, entonces vamos a empezar a hablar un poco de la evolución de las amenazas, ¿vale? El primer concepto que quiero introducir, y bueno, en un congreso como este donde se habla de transformación digital, pues todo lo que sea la evolución rápida, la transformación de todos los datos, la transformación en la forma de acceder a ellos, pues también conlleva una transformación importante de la parte de ciberseguridad, ¿no? Pues estamos permitiendo el acceso a los datos desde cualquier localización, desde cualquier tipo de dispositivo. La información la tenemos no solo en local, sino que la tenemos en dispositivos en cloud, en repositorios en cloud, etc. Entonces, todo esto involucra pues, nuevos riesgos desde el punto de vista de la seguridad que hemos de poder gestionar, ¿no? Si vemos todo lo que sale en prensa y todo lo que, pues al final podemos llegar a la conclusión pues, de que es eso, de pensar como el niño del sexto sentido, pues que veo riesgos por todos los sitios, ¿no? Entonces, no podemos llegar a un punto de parálisis, ¿no? Y pensar que porque hay tantos riesgos y nosotros no somos importantes, pues tenemos que prescindir de aplicar seguridad, ¿no? Porque al final todos en mayor o menor medida somos posibles objetivos de los atacantes, ¿no? Entonces, esta postura, yo creo, de no hacer nada o pensar que no somos importantes, yo creo que no es una opción, ¿no? La opción debe ser, pues, tomar una actitud proactiva en frente a la ciberseguridad y montar una estrategia de ciberseguridad, ¿vale? Y de forma paulatina ir creciendo en nivel de madurez en ciberseguridad y gestionando los riesgos de forma adecuada, ¿vale?
Aquí os muestro un poco estadísticas del año 2022 de España, pero que son extraíbles a cualquier otro país, donde se ven un poco las principales amenazas, ¿no? Las más destacables, como veis, pues son ransomware, malware y phishing, ¿vale? Os voy a comentar, entiendo que conocéis todos esta terminología, pero bueno, el ransomware sale mucho en prensa, ¿no? Es el tipo de incidente que más afecta a las organizaciones, sobre todo porque afecta directamente al negocio, ¿no? Afecta a la productividad de la empresa, puede llegar a parar la producción de la empresa y luego, como segunda derivada, suele involucrar una exfiltración de datos, un robo de datos para pedir luego pues, un rescate, ¿no? Entonces, mientras más afectación tenga y más éxito tenga de cara a parar el negocio de la empresa y poder filtrar información que sea sensible para el cliente, pues mayor éxito tendrá pues, para poder llegar a cobrar por el rescate, ¿vale? Luego tendríamos el malware, hay una familia de malwares muy amplia. El ransomware quizás es la más representativa, pero luego hay muchas tipologías de malware que lo que al final buscan es algo parecido, ¿no? Es afectar a la productividad de las empresas, afectar a los activos, que es la disponibilidad de los activos, y el robo de información, robo de credenciales, robo de datos, etc. Y luego tendríamos el tema del phishing, que también es algo que ocurre muy a menudo. Todos seguros que habéis recibido correos fraudulentos de destinos que os mandan a un destino que no es donde debería ser, un destino no legítimo, y lo que siempre se busca pues eso, una extracción de información, de credenciales, etcétera, pues para hacer luego un ataque, ¿vale? Estos son los tres principales, pero no son los únicos. Veis otros datos que están muy relacionados en general con tres pilares fundamentales que creo que las organizaciones deben trabajar, ¿no? Uno es el tema de la identidad, ¿vale? Todo lo que sea robo de identidad pues para hacer cualquier tipo de ataque posteriori. Brechas de datos, brechas de información, ¿vale? Todo lo que tiene que ver relacionado con la información y los datos. Y luego la disponibilidad, ¿vale? La disponibilidad de los activos, ¿no? Aquí estamos hablando de ataques de negación de servicio, ataques a aplicativos web, etcétera. Pero bueno, ahí veis un poco la dispersión un poco que hay de diferentes tipos de ataques. ¿Os suena esto? Es HAL 9000, ¿vale? De la película de 2001, Odisea del Espacio, ¿vale? Era el ordenador un poco que controlaba la nave, ¿no? Entonces, HAL era un poco, es el acrónimo de ordenador algorítmico basado en heurística, ¿vale? Es un poco el precursor de todo lo que estamos hablando de inteligencia artificial, etc., ¿no? Entonces, creo que en este evento se va a hablar bastante de inteligencia artificial. Bueno, yo no soy un experto en inteligencia artificial y lo que sí que veo que está evolucionando muy rápidamente. Hay un debate, ¿no? En las organizaciones también, pues si permitir, pues, por ejemplo, el uso de buscadores como ChatGPT o no, ¿vale? Y todo el tema de la regulación también de este tipo de tecnologías, pues es algo que está muy, muy en boga. Esta evolución, pues vemos que es exponencial. Bueno, no nos queremos tampoco poner tremendistas con este tipo de cosas, pero sí que hay expertos que hablan de una evolución de inteligencia artificial a llegar a un punto que le llaman la singularidad, ¿no? Donde la inteligencia artificial llega a un nivel de inteligencia igual que la del cerebro humano y puede llegar pues, a tomar conciencia de sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, es un riesgo el tema de la inteligencia artificial, que por eso se está hablando tanto de regulación y hay tanto debate en las empresas y de permitir este tipo de aplicaciones. Porque el tema del ChatGPT, por ejemplo, hay gente que lo utiliza para preguntar tonterías, pero hay gente que lo utiliza pues, para cuando está desarrollando código, por ejemplo. Está desarrollando una aplicación, está subiendo el código pues, para que lo revise. Entonces, ese código es propiedad intelectual de la empresa, ¿no? Yo creo que cualquier empresa no quiere que ese código esté pululando por allí y saber quién tiene acceso, ¿no? Entonces, depende de para qué se utilice, pues es un tema delicado, ¿vale? Esta imagen supongo que también os suena, es de una película de los años 80, que es Juegos de Guerra. ¿Vale? Es poco para introducir también que en esta película también pues, los sistemas de defensa americanos estaban comandados, digamos, por una inteligencia artificial que es la que podía al final pues, hacer un ataque nuclear contra Rusia, ¿no? Entonces en esta película se ve como al final pues, no acaba pasando, pues, porque al final, a base de hacer múltiples simulaciones, llegó a aprender la máquina pues, que no era rentable, ¿no? Hacer esta guerra, ¿no? Pero bueno, sí que lo quiero comentar porque cada vez estamos viendo la inteligencia artificial introducirse más en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? Y en el tema de la ciberseguridad no es menos, ¿vale?
Y lo están introduciendo tanto las empresas que están aportando soluciones en primera instancia, pero también los atacantes, como os podéis imaginar. Ahí siempre hay una cara B, ¿vale? Las empresas de ciberseguridad lo están utilizando pues, para mejorar los procesos de detección y respuesta, ¿vale? Al final, los dispositivos de seguridad pues, generan mucha información, generan logs, son trazas, ¿no? De actividad de tráfico, etcétera. Y todo este volumen de información se ha de ingestar en algún sitio y se ha de hacer un tratamiento automatizado, ¿vale? Utilizando reglas de correlación, machine learning, etcétera, pues para sacar conclusiones, ¿no? Sacar conclusiones de cuando está habiendo un incidente y poder dar respuesta a ello. Esto está muy bien, pero los atacantes, una de las ideas que hay que transmitir es que realmente hay un negocio muy grande detrás de los atacantes, ¿vale? Entonces, buscan cualquier tipo de tecnología que les ayude a ser más efectivos, ¿vale? Al final su objetivo es ganar dinero, ¿vale? Entonces, la inteligencia artificial pues, les ayuda pues, a hacer ciertos tipos de ataques, ¿vale? Por ejemplo, explotación de vulnerabilidades. Una vulnerabilidad es un fallo en el desarrollo de un código, ¿vale? Es un software, tiene una vulnerabilidad que puede ser explotada por un exploit, ¿vale? Al final es una pieza de software que se diseña para explotar una vulnerabilidad. Pues, para esta definición de exploits, pues, la inteligencia artificial ayuda mucho a la hora de desarrollarlos, ¿vale? Malware polimórfico, pues es malware que tiene diferentes vectores, ¿no? De entrada. Esto se conoce desde hace muchísimos años, ¿vale? El poder utilizar diferentes vectores pues, para la dificultad del bloquearlo, ¿no? Pero también hacemos uso de la inteligencia artificial pues, para que sea mucho más potente y más fácil de desarrollarlo. Tema del phishing, pues hay diferentes tecnologías pues, para detectar phishing, pero bueno, algunos hacen uso pues, de entender la estructura del correo, cómo se está redactando, si falta ortografía. Bueno, hay muchas cosas que se miran y, claro, os podéis imaginar que la inteligencia artificial aquí ayuda mucho al atacante, ¿no? Pues para hacer un correo mucho mejor redactado y que sea más difícil de detectar, ¿vale? En temas de ingeniería social, pues aquí os digo, hay programas de inteligencia artificial que lo que hacen es lo que le llaman el deepfake, que lo que hacen es, a partir de unas trazas de tu voz, poder simular, pues, tu voz directamente en una conversación, ¿no? o en un vídeo, ¿no? Pues a partir de imágenes de vídeo pueden suplantar la identidad de una persona y poner en un vídeo pues otra, ¿no? Pues imaginaros desde un punto de ingeniería social que lo que estás intentando es engañar a alguien, ¿vale? A través de audio, a través de una imagen, ¿vale? de un vídeo, lo que sea, pues la potencia que puede llegar a tener esto en el futuro, ¿vale? Y luego lo que son los ataques, lo que le llaman spear phishing, o es ataques de phishing dirigidos sobre todo a los directivos, ¿vale? Seguro que habéis oído en prensa, pues espero que no os haya pasado, pues yo he visto casos pues, de empresas pues, a los que les ha llegado a un directivo pues, un correo pidiendo una transferencia a un número de cuenta que realmente no era, ¿no? Entonces se lo montan bien pues, para que al final tenga credibilidad y al final han llegado a pagar. Yo he visto empresas que han pagado y han pagado cantidades importantes en transferencias, ¿no? Entonces son diferentes casos, como veis, en los que la inteligencia artificial tiene bastante potencia. Entonces, desde un punto de vista de la seguridad, es una herramienta bastante potente, tanto para la parte, digamos, de protección como para la parte atacante, ¿vale? Bueno, ahora os voy a poner algunos, entrando en detalle un poco de las tres categorías principales que hemos visto, os voy a poner algún ejemplo, ¿vale? He cogido al azar pues, información de Internet, ¿no? De noticias, ¿no? En el caso del ransomware, pues bueno, veis ahí hay diferentes ejemplos de Telepizza, de Ferrari, bueno, hay muchísimos, ¿vale? Bueno, aquí un poco a destacar es que necesitamos herramientas avanzadas para proteger este tipo de incidentes, ¿vale? Con un antivirus tradicional basado en firmas lo tenemos crudo, ¿vale? Yo aquí sí que os puedo dar estadísticas de nuestro DEFIR, nuestro servicio de FIRE telefónica, que es el servicio que atiende a los clientes que han tenido un incidente de ransomware, ¿vale? El 92% más o menos de los clientes que han tenido un incidente de ransomware no tenían una solución avanzada de endpoint, lo que se le llama un EDR, ¿vale? Es una solución de Endpoint Detection and Response, ¿vale? Tienen una solución de antivirus más tradicional. Y luego hay un 5 o 6% que lo tenían, pero lo tenían mal configurado, ¿vale? Entonces, el mensaje es ese, que hacen falta tecnologías avanzadas para protegernos de estos incidentes, si no, pues lo tenemos complicado, ¿vale? Respecto al malware, pues aquí os pongo algunos ejemplos pues, de distribuciones de troyanos a través de aplicaciones maliciosas, pues, que son distribuciones de Super Mario,
por ejemplo, o un software que, por ejemplo, hace grabación de llamadas de voz sobre IP, por ejemplo, ¿vale? Y puedes filtrar datos. Aquí me quería centrar un poco en el tema de los dispositivos móviles, sobre todo los smartphones, etcétera, que normalmente se le da un poco cariño, digamos, en las organizaciones desde un punto de vista de seguridad. Y el porcentaje de tráfico que hace uso Internet realmente a través de teléfonos móviles es cada vez más grande, ¿no? Y es un punto que las vulnerabilidades y los vectores son un poco diferentes en entornos móviles que en PCs y tal. Y yo creo que no se le da el suficiente cariño. Entonces hay que tener una aproximación gestionada con una solución, un MDM, una solución para gestión de dispositivos y algún tipo de agente de anti-malware en los terminales, ¿vale? La parte de phishing, bueno, lo mismo, ¿vale? Os pongo algún ejemplo de campañas de phishing de entidades de seguridad social, de Endesa. Lo hago extensivo también al smishing, que es lo mismo, pero con SMS, ¿vale? También te llegan SMS fraudulentos, etcétera, para que tengas alguna acción. Bueno, aquí el mensaje es, bueno, supongo que muchos de vosotros sois usuarios de Office 365 o de Google, ¿vale? Las distribuciones básicas a nivel de los paquetes que distribuyen seguridad pues son muy limitadas. Os voy a ser sincero, porque estamos hartos de hacer pruebas de concepto con otras tecnologías en paralelo con Microsoft y vemos lo que no para Microsoft. Entonces, bueno, decir que hace falta tecnología avanzada para proteger este tipo de amenazas, tecnologías que hagan el seguimiento de la URL, por ejemplo. El link que aparece, pues que no sea solo cuando pasa por Office 365 o por el buzón de correo, cuando lo analices, sino en el momento que tú hagas clic en el enlace, que a lo mejor puede ser el día siguiente, ¿no? Entonces, hacer ese seguimiento y realmente ver esa página, cómo está construida, desde cuándo está creada, el tráfico que tiene, bueno, cómo está la estructura de la página, etc. Y se ven una serie de parámetros para ver si esa página es legítima o no. ¿Vale? Es una de las formas de verlo. Otra forma también que se utiliza es tener como lo que le llaman un sandbox, ¿no? Que es un entorno controlado donde ese fichero lo que haces, cuando descargas un fichero, lo ejecutas en un entorno controlado, virtualizado, ver cómo se comporta, ¿no? Y qué tipo de acciones hace a nivel del sistema operativo, etcétera. Entonces, eso, antes de que llegue a tu red, eso es hacerlo en un entorno virtual sin que llegue a tu red. Bueno, entonces, bueno, es simplemente algunas recomendaciones a nivel de correo. Bueno, aquí os pongo un par de ejemplos típicos, ¿no? En la parte de correo, pues, tradicionalmente, pues, de entornos bancarios, ¿no? Que te venga una del BBVA, por ejemplo, pues lo que hay que hacer, pues, bueno, ya lo sabéis, ¿no? No lo voy a contar, pero hay que revisar el dominio que corresponda realmente al banco. Luego, como veis, el formato suele ser pues, de meter urgencia, ¿no? Que realmente, oye, que tienes un problema, no sé qué, tienes que acceder aquí para solventarlo, ¿vale? Te dan un acceso para acceder al link malicioso. Vale, pues bueno, aquí este tipo de herramientas, pues lo que digo, ayudan a porque si tú, aunque aún así caes y das en el link, pues que te prevenga de no meter las credenciales, ¿no? Que te verifique que esa URL es maliciosa, aunque tú ya has intentado acceder. Y en el caso de los SMS, pues viene a ser parecido. Y encima tienes la problemática de que las URLs de los SMS encima son acortadas normalmente. Y es más difícil ver si es una URL legítima o no, ¿vale? Pero no solo se queda aquí, también hay phishing a través de códigos QR, ¿vale? Que muy alegremente vamos con el móvil tomando códigos QR y te pueden redirigir a una página que sea maliciosa. Pues aquí, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid pues había pues, una campaña pues, de multas que eran falsas realmente, pero que te estaban intentando redirigir pues, para que se hiciera un pago, ¿vale? Entonces, bueno, son diferentes canales, pero al final, como veis, el objetivo siempre es el mismo, ¿vale? Vale, el siguiente punto que quería tratar es el tema de la movilidad, ¿vale? Bueno, ya sabéis que desde el tema de la pandemia y tal, pues ha habido pues, una evolución muy grande en el teletrabajo, ¿no? Muchos de nosotros, como yo mismo, pues, trabajamos mucho de nuestro tiempo desde casa, ¿vale? Entonces, aquí, como os podéis imaginar, el acceder a los recursos desde mi casa y a navegar desde mi casa, pues no estando bajo el paraguas de todo lo que son las políticas de seguridad corporativas, pues tiene sus riesgos, ¿no? Entonces, lo hemos de tener en cuenta a la hora de aplicar las políticas de seguridad a nivel corporativo desde cualquier punto. Yo os he puesto un par de ejemplos, simplemente, para que veáis. Y no son empresas pequeñas, ¿eh? Capcom es una empresa muy grande, pero tuvo un problema de ciberseguridad importante con una VPN. Una VPN que tenía para cuando estaba la situación de COVID, digamos, 19, pero no hizo una buena gestión de eliminar esa VPN. Alguien tuvo acceso a esa VPN y pudo insertar un ransomware dentro de la compañía y lo propagó dentro de la compañía y afectó pues, a muchísimas empresas dentro de la compañía y bueno, la empresa
no confirmó si se pagó el rescate. Bueno, depende de lo que le llegara a afectar, ¿vale? Ahora veremos por el tema de las copias de seguridad, por ejemplo, y es bastante determinante para saber si la empresa pagó o no pagó, ¿vale? Y otra puede ser esta, otra empresa también grande, ¿vale? Que tuvo un problema. En este caso, bueno, una de las recomendaciones básicas, aparte de lo que hemos hablado de la parte de la seguridad avanzada a nivel de endpoint, que sería el EDR, tenemos el doble factor de autenticación en el acceso, ¿vale? Es algo también bastante recomendable. No solo en las VPNs, sino también en el acceso a servicios SaaS, como puede ser Office 365. No delegarlo todo en el usuario y la contraseña, porque eso tiene una seguridad débil, ¿vale? Entonces, en este caso, pues sí que había, pues es un rescate importante de 63 bitcoins para el pago de este, porque le había afectado mucho, le había afectado realmente al negocio y había parado la producción de esta empresa, ¿vale? Bueno, esto es para que veáis un poco a grandes rasgos, lo que vemos a nivel de amenazas a nivel global. Bueno, yo creo que más o menos todos teníais idea de ellas. ¿Con qué nos encontramos? ¿Vale? Yo digo lo que veo, porque yo trato con muchísimos clientes y veo de todo. Veo desde clientes que tienen un nivel de madurez elevado y tienen definida una buena política de seguridad a clientes que no, ¿vale? Empezando por los que no, pues veo clientes que tienen un nivel de madurez muy bajo, que no tienen visibilidad de lo que ocurre en su red, no tienen visibilidad a nivel de seguridad. Bueno, esto creo que lo representa un poco. Cuando tienes un problema, pues lo más fácil pues al final es acabar tirando de los cables, ¿no? Pero bueno, esto creo que no es asumible, ¿no? Pues al final está dejando la productividad de la empresa por los suelos, ¿no? Entonces, pues bueno, es un meme, ¿no? Pero viene a representar un poco el nivel de madurez que veo en clientes, ¿vale? Y que, bueno, por decirlo algo, es muy mejorable, ¿vale? En muchísimos casos, ¿no? Hay que tomar más concienciación en ciberseguridad en las compañías, ¿vale? Este también es un factor muy importante, ¿no? Siempre se habla del tema de la concienciación de los usuarios, ¿vale? Al final, el usuario es el último eslabón, ¿no? El último eslabón en la cadena, ¿no? Y el usuario, por muchas medidas de protección que pongas, el usuario puede llevarte al traste con todo, ¿no? Entonces, es bueno tener unos programas de formación dentro de las compañías, hacer simulaciones de phishing, por ejemplo, ¿no? Es simular un phishing. Es construir un phishing, construir una página, lanzo el phishing a una determinada personas y ver cómo se comportan, cuántos caen, cuántos lo borran, y en función de eso, pues, bueno, tomar acciones, ¿no? Hacer una formación dirigida, etcétera. Pero bueno, ahí yo he visto empresas que caen 30%, 40%, así que, bueno, depende ya del nivel de madurez. Hay empresas que están muy más concienciadas, pero he visto de todo, ¿vale? Entonces, es un factor importante, ¿vale? Luego, otra cosa que suelo ver, ¿vale? Bueno, esto sí que es verdad que aplica quizás a clientes más grandes, ¿no? Que tienen más posibilidades a la hora de montar infraestructura de seguridad. Pero son clientes que empiezan a comprar infraestructura, pues aquí compro un firewall, compro un WAF, bueno, es un firewall de web, compro un SIEM, bueno, muchas herramientas, pero al final, ¿qué tienes? Al final tienes pues, un SIMO o tienes un Frankenstein de tecnologías, ¿no? Un poco el mensaje es que hay que hacer las inversiones con cabeza, ¿vale? Y hay que hacer inversiones de tecnología pues, que se hablen entre ellas, ¿no? Que tengan un punto de inteligencia de amenazas común. Al final es buscar una seguridad coordinada, ¿no? Que en base de un evento, por ejemplo, de un dispositivo, puedas decirle a otro que tome una acción de respuesta, ¿no? Pues si empiezo a comprar cosas que ya te digo que no tienen una homogeneidad o una estrategia por detrás, pues te puedes encontrar pues, con casos de estos, ¿no? De tener tecnologías muy variopintas y que no tengan mucho sentido en conjunto, ¿vale? Entonces, con todo eso, pues bueno, hay algunos desafíos que yo creo que son fundamentales y en muchos de los clientes que tienen un nivel de madurez bajo se ve. Uno es la falta de visibilidad. Fundamental. Es que si no tenemos visibilidad es como cuando entras en una habitación y está la luz apagada, lo ves todo oscuro, no tienes visibilidad de lo que hay, ¿no? Entonces, pues, es muy difícil tomar acciones de respuesta, es tomar acciones en función de lo que está ocurriendo si no tienes esa visibilidad. Y esto es más habitual de lo que os pensáis, ¿vale? Como mucho a lo mejor se tiene un firewall y el log del firewall pues, está allí y ni se está mirando de forma proactiva ni nada, ¿vale? Entonces es un factor importante. Luego la parte de las vulnerabilidades, que las vulnerabilidades son pues, al final una deficiencia en el desarrollo del software, ¿vale? Pues, que puede ser explotada pues, por un exploit, ¿no? Entonces, lo que es la gestión de las vulnerabilidades, todo el tema de parcheo de los sistemas, etcétera, pues para que la vulnerabilidad no sea explotada, pues es algo que también las empresas que tienen un nivel de madurez bajo pues tienen que trabajar.
Y luego, como el resumen de todo esto, es dificultad para evaluar el riesgo. Muchas empresas no saben realmente el riesgo que están gestionando, ¿vale? Entonces, si no sabes el riesgo que tienes, es muy difícil saber cómo gestionarlo, ¿no? ¿Qué medidas tomar? ¿Qué contramedidas tomar si no sabes el nivel de riesgo que tienes, ¿no? Además, que está relacionada directamente la vulnerabilidad con el nivel de riesgo. Hay una fórmula que lo relaciona, ¿vale? Entonces, bueno, os he hecho un poco la exposición de lo que he visto, un poco los clientes, cuáles son las amenazas. Y ahora voy a entrar a la parte final, que voy a explicar un poco qué recomendaciones puedo hacer, ¿no? En base a lo que veo y tal. Es lo que le he llamado un decálogo, ¿no? Un decálogo de ciberseguridad. Vamos a repasar una serie de recomendaciones o de buenas prácticas, ¿vale? El primero, no menos importante, y vamos a ir empezando, digamos, por la base, ¿no? Es tener una base sólida, ¿no? Es definir una política de seguridad corporativa que me defina la forma de proceder dentro de la compañía. Y a nivel de normativa, es más que recomendable que esta política de seguridad esté alineada con una norma. Habitualmente en seguridad hay una norma que es la ISO 27001, que se suele tomar como norma de referencia, ¿no? Entonces, punto muy importante, y que a veces se olvida, el tener bien estructurado esto. Aquí os he puesto un ejemplo, ¿no? Lo he cogido por internet de una empresa que tiene, pues, la política de seguridad, las directrices de la política de seguridad las tiene en su página web. A destacar aquí, bueno, creo que cada vez más las empresas están utilizando tener una política de seguridad trabajada como elemento diferenciador frente a la competencia, ¿vale? Esta empresa, si tiene una política de seguridad bien trabajada y tiene una certificación bajo la ISO 27001, lo que le está diciendo a sus clientes, a sus proveedores, a sus usuarios, es que se toma la seguridad en serio, ¿vale? Y que tiene una política de seguridad definida, que eso se plasma al final en normas, en controles, etcétera. Y aquí habla un poco, pues, de temas de cumplimiento normativo, gestión del riesgo, concienciación, formación, temas de disponibilidad, etcétera. ¿Vale? No voy a entrar en detalle, simplemente el mensaje es ese. Cada vez más creo que vamos a ver que las empresas utilizan la ciberseguridad como un elemento diferenciador, realmente para diferenciarse de la competencia, ¿vale? ¿Cómo abordar de forma estructurada la seguridad dentro de una compañía? Este es un paso que las compañías a veces lo pueden obviar, pero si quieres hacerlo realmente de una forma estructurada, lo ideal sería hacer un plan director de seguridad. Un plan director es, digamos, el mapa de lo que tienes que hacer en tu casa para mejorar el nivel de ciberseguridad y llevarlo a un nivel de madurez adecuado. Vale, esto es como una pequeña consultoría en lo que haces, pues, es conocer tu nivel de situación a nivel de ciberseguridad, conocer los procesos de negocio dentro de tu casa y cómo le afecta a la seguridad, realizar un análisis de riesgos desde un punto de vista de TI, ¿no? Ver cuáles son los riesgos de tu compañía, cómo le afectan y alinearlo con una norma como la ISO 27001. ¿Vale? Ver los gaps y decir, pues, en qué estado de madurez estoy y qué tengo que hacer para mejorarlo. Es definir, pues, un estado objetivo, ¿no?, al que tengo que llegar, y a partir de aquí se derivan una serie de acciones. Normalmente, pues, son una serie de proyectos o son los quick wins que puedes hacer, pues, ya sin comprar tecnología, pero a lo mejor, yo qué sé, segmentando la red, por decir algo. Hay gente que tiene la red plana, ¿no? No tiene la red segmentada, ¿no? Pues, y eso conlleva, pues, eso, definir, pues, a 3 años vista, pues, qué tipo de proyectos, espaciarlos en el tiempo se ha de hacer y qué esfuerzo requieren a nivel de recursos, tanto para el cliente como a nivel económico para hacerlo. Siguiente paso, pues, como podéis imaginarlo, esto es algo muy serio para las empresas y tiene que ser aprobado por el Consejo de Dirección de las empresas, también para alinear un poco a toda la compañía y que estén todos alineados, ¿no? Y luego está la puesta en marcha y el seguimiento del plan director. Pero es la best practice, es la mejor forma de iniciar de forma estructurada un plan de cómo evolucionar la seguridad de una forma, como os digo, estructurada. Vale, un segundo punto que creo que es importante, vistos todos los temas de movilidad que hemos hablado, etcétera, es el tema de la identidad, es el tema de los controles de acceso. Tenemos que asegurar que quien acceda a un recurso es quien dice ser, independientemente de dónde está accediendo y con qué dispositivo. ¿Vale? Y con los privilegios mínimos, es decir, que no le demos más privilegios de los que le responden por el rol que tiene, porque si no podemos tener problemas, ¿no? Bueno, aquí también me he basado en algún ejemplo. He puesto un ejemplo bueno, este es el caso del Poder Judicial. Y aquí lo que me llama la atención de este incidente es que tuvieron un incidente de un robo de credenciales y hasta 8 meses después, en esa página web, no implementaron una autenticación de doble factor. ¿Vale? Aquí hubo un tiempo, digamos que bastante grande,
desde que tuvieron el incidente hasta que actuaron, implementaron el doble factor, ¿vale? Es una pena, pero bueno, suele pasar, ¿vale? Otros incidentes, bueno, aquí hay uno muy reciente de una joyería, ¿vale? Con una exfiltración de datos desde hace una semana o así, y se exfiltraron información pues, bastante sensible pues, de sus clientes, ¿no? Bueno, es un ejemplo más pues, de información exfiltrada. Otra que posteriormente dio lugar a un ejercicio de phishing muy dirigido y muy bien trabajado de cara a las elecciones generales del 23J, ¿no? Pues hizo un phishing también pues, pidiendo información pues, para poder hacer luego un ataque, ¿vale? Son diferentes ejemplos, siempre con lo que se busca es el robo de la identidad, ¿vale? Vale, otro punto importante es el tema de las copias de seguridad, ¿vale? Como os podéis imaginar, cuando una empresa tiene un ataque de ransomware, desinfecta los servidores, etcétera, pues una vez que consigues recuperarlo, limpiar, etcétera, pues ¿qué tienes que hacer? Pues tirar de copias de seguridad, tirar de los backups para recuperar. Es lógico, ¿no? Tengo un sistema de backup, tiro de él y recupero. Pues no es tan sencillo, porque los atacantes lo saben, evidentemente, y como os he dicho, es un negocio, buscan pasta, ¿vale? Entonces, lo que buscan es afectarte lo máximo posible, que no puedas recuperar tus datos, que tengas que pagarle. Entonces, ¿qué hacen? Pues aparte de infectar a los PCs, infectar a los servidores, intentan afectar a los backups, a las copias de seguridad. Entonces, como veis ahí, el 93% de los ataques se dirigen contra copias de seguridad. Entonces, espero no habéis sufrido ningún ataque de este estilo, pero cuando lo sufrís y os afecta al backup, pues está la cosa complicada, ¿eh? Para recuperar y que no tengas una afectación importante. Eres mucho más propenso a pagar en este caso. ¿Vale? Entonces, aquí os he puesto un ejemplo de diversificación, ¿vale? Igual que en cualquier otra cosa en la vida, pues, yo que sé, en las inversiones te dicen que hay que diversificar, pues en el backup hay que diversificar, ¿vale? También te dicen aquí una estrategia pues para tener la máxima protección contra el ransomware. Aquí hablo de una estrategia de una regla 3-2-1-1-1-0 y al final te dice bueno, que tienes que tener 3 copias de los datos importantes, en al menos 2 tipos de soportes diferentes, con al menos uno fuera de las instalaciones, otra sin conexión y con 0 copias verificadas y sin fallos. Lo mismo, es una estrategia de diversificación como puedes aplicar en cualquier otra estrategia de la vida. Pero importante, que no penséis que por tener un backup no va a pasar nada. No. Si tenéis un ataque de ransomware que os afecta al backup, tenéis un problema gordo, ¿vale? Vale, la parte de protección anti-malware, pues al final es dotar de protección avanzada pues, a todos los dispositivos, a todos los activos, los endpoint y los servidores, ¿no? Todo lo que maneje información relevante pues, se ha de proteger ante este tipo de incidentes. Este creo que ya lo habéis comentado, me han dicho que ha salido antes. Es un caso relevante, ¿vale? El Clinic. Bueno, aquí lo destacable, pues aparte de la afectación que tuvo para los usuarios, que realmente pues, que estuvieron sin acceso al historial clínico, etcétera, y tuvieron que estar trabajando en papel, imaginaos la dificultad para dar el servicio. La segunda derivada, lo que os he comentado antes, al final suele haber exfiltración de información, esa información se pone a la venta y al final sale publicada. Y ya no solo es información de alto nivel, como pueden ser información confidencial de pacientes, trabajadores, sino además es una entidad que se dedica a I+D y también está desarrollando patentes. Pues la información de patentes también ha salido publicada. Entonces, eso es imagen de la compañía y, bueno, es un valor intrínseco para la compañía, las patentes que tiene y que han salido publicadas. Entonces, bueno, todo lo que sería información de nivel alto, lo que manejéis de información de nivel alto, es un tema que hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Para proteger cualquier tipo de robo de información de ese estilo. Esta también lo quería poner por un par de cosas. Bueno, lo primero, un porcentaje muy alto de los ataques de ransomware tuvieron éxito a la hora de cifrar en mayor medida información en los clientes. Lo otro que quería decir es que el impacto en el negocio, en millones de euros, es grande, ¿no? En la media sale 1 millón de euros aproximadamente por incidente grave de seguridad en España. Que es claro, aquí está sumando todo, ¿no? Temas de reputación, la afectación en el negocio, si hay paradas de producción. Es un importe elevado, ¿no? Que también os tiene que hacer pensar. Y lo siguiente que quería comentar es el tema de las ciberpólizas. Supongo que muchos tenéis contratadas ciberseguros, ¿no?
como una medida es al final para una forma de gestionar el riesgo es poder derivar el riesgo pues, a un tercero, ¿no? ¿Qué pasa? Con las pólizas de ciberseguros han subido mucho el nivel, digamos, de requerimientos en los últimos años. Lanzaron este servicio y yo creo que no sabían muy bien de qué iba el negocio. Empezaron a perder pasta las empresas de ciberseguros que se dedicaban a esto y últimamente pues, se han puesto muy serias con esto, ¿no? Y requieren... Yo he visto algunos requerimientos, las plantillas que piden de lo que te piden para contratar el ciberseguro y tienes que tener de todo, ¿vale? Y si no, pues las coberturas que te ofrecen son mucho más bajas, ¿no? Y hay muchas restricciones, etcétera, porque al final son impactos de mucho dinero dentro de las organizaciones, ¿no? Bueno, en función de eso, que la cuota también se fija en función de las medidas que nosotros tengamos aplicadas a nivel de ciberseguridad dentro de la organización. Mientras más tengamos, es como un seguro de tu casa. Si tienes rejas, tienes alarma, pues pagas menos que si no tienes. Pues lo mismo, ¿vale? Vale, tema de actualizaciones de versiones, lo he dicho antes, ¿vale? Importante, porque muchas veces, bueno, pongo el ejemplo, ¿vale? Aquí pongo un ejemplo de una vulnerabilidad que estaba publicada, que es como suele pasar, pero no se parcheó y, bueno, pues fue atacada y al final pues se filtraron información de datos de 5.000 usuarios, ¿vale? Aquí sí que quería dar un par de datos. Lo primero, ¿veis? El 99% de las vulnerabilidades que están explotadas son vulnerabilidades que son conocidas, pero que no están parcheadas. Es decir, no es que sean vulnerabilidades que no se conozcan, sino que son vulnerabilidades que son conocidas, existe el parche, pero no lo hemos parcheado, ¿vale? Entonces, el tiempo medio desde que una empresa, bueno, es conocida la vulnerabilidad, está el parche para poderlo parchear hasta que parchea, es de 97 días, ¿vale? Ese es el tiempo de exposición, digamos, medio que hay en el que puede ser explotada una vulnerabilidad dentro de una organización. Yo creo que es un tiempo que se intentar de reducir, ¿no? ¿Por qué no se reduce? Pues normalmente es por falta de personal en el cliente, ¿no? No tiene la gente suficiente pues, para poderlo parchear, ¿no? Aquí hay diferentes estrategias también para mejorar este tipo de respuesta. Al final es reducir esa ventana lo máximo posible. Y hay, pues, desde utilizar tecnología más avanzada a nivel de protección de endpoint y de servidores, como lo que hemos hablado antes, del tema del EDR. Hay otras soluciones para hacerlo que llaman el parcheo virtual, ¿vale? Sin llegar a instalar el parche, puedes parcharlo para que no se explote esa vulnerabilidad. Y luego hay herramientas para facilitar la gestión del parche, hacerlo de forma mucho más automatizada, ¿vale? Pues siempre hay estrategias para poder hacerlo. Tema de seguridad en red, ¿vale? Al final es lo que sería toda la seguridad dentro de mi casa, de las comunicaciones, ¿vale? Y aquí hay muchísimas casuísticas de lo que es el correo, la web, el acceso a la red Wi-Fi, en la parte cableada, etcétera. Bueno, como hay muchísima dispersión de casos, me voy a centrar en un par de ellos. Bueno, uno es el tema de los ataques de negación de servicio, ¿vale? Distribuidos, DDoS. ¿Qué es esto? Al final es, yo como atacante quiero, por ejemplo, que la web de tal entidad tirarla, ¿vale? Lo que hago es, contra ese destino, lo que hago es tener un montón de máquinas apuntando y en el momento que yo diga, le doy la orden para que lancen peticiones de forma indiscriminada, ¿vale? ¿Cómo lo hago? Pues infectando máquinas. Teniendo una red, que lo llaman una red de bots, ¿vale? Que es eso, le instalo una pieza de software y le digo, pues, en este momento, ataca. Y entonces, pues, si tengo 5.000, pues la lanzo contra una máquina, le estoy lanzando peticiones, las hago ya mal formadas, etcétera, para que saturar la respuesta del servidor y, bueno, pues llegar a tirarlo, ¿vale? Entonces, se está multiplicando muchísimo lo que son las redes de bots, ¿vale? Y aquí lo que quería transmitir, ya lo he intentado transmitir antes, es que realmente esto es un negocio. Están muy bien organizados los atacantes. Están organizados como una empresa. La estructura habitual son al menos 10 personas, ¿vale? Las empresas que se dedican a esto, a hacer ataques. Y tienen desarrolladores de malware, que son los que desarrollan la pieza de software para poder explotar las vulnerabilidades, ¿vale? Tienen los spammers para hacer la distribución a los usuarios. Tiene equipo de infraestructura que da la infraestructura a nivel de máquinas virtuales, todo lo necesario para poder lanzar los ataques. Y luego tienen un equipo financiero, que es el que hace el lavado del dinero, cobran el dinero, etcétera, ¿vale? Entonces, como veis, no es ninguna tontería, lo tienen muy bien montado porque hay muchísimo dinero detrás de todo esto, ¿vale? Bueno, se habla de 8 billones de dólares en el año 2023, que es un 25% más del año 21. Es muchísimo dinero, es mucho más dinero que mueven muchos países, ¿eh? Y aquí pongo algunos ejemplos realmente de los e-commerce que tienen en la dark web, pues para
compras de redes de bots, por ejemplo. Yo quiero hacer un ataque de denegación de servicio distribuido, pues puedo comprar una red de bots y poder hacer desde allí un ataque de denegación de servicio distribuido. Puedo comprar un exploit para una vulnerabilidad en concreto, ¿vale? Depende de la vulnerabilidad que sea, de si está publicada o no, pues claro, tiene un precio otro. Si la vulnerabilidad no está publicada y hay una vulnerabilidad que se ha detectado y no está publicada, pues claro, el precio es muy superior, ¿no? Porque la mayoría de tecnologías que hay que están basadas en firmas se lo van a comer con patatas, ¿vale? Y luego tenemos pues venta, por ejemplo, de cuentas de WordPress, por ejemplo, pues en filtraciones masivas de información, etc. Bueno, son simplemente unos ejemplos para que veáis diferentes de tipologías y que esto lo tienen montado como un negocio. En temas de movilidad, lo hemos hablado, ¿vale? La información es un valor fundamental para las organizaciones y que el robo de datos puede suponer para las organizaciones pues una afectación a nivel de reputación y a nivel económica muy importante, ¿vale? Os he hablado antes del tema de los terminales móviles, ¿vale? Os he dicho que era un caso muy particular, que normalmente no se le daba mucha importancia, pero sí que la tiene, ¿vale? Se pueden hacer ataques de suplantación de identidad y ataques muy dirigidos al entorno móvil. Entonces, es importante poner foco también aquí, tener algún tipo de solución a nivel de terminal móvil para proteger, igual que tenemos a nivel corporativo, ¿vale? Reutilización de credenciales, porque no puedes utilizar, por ejemplo, la credencial corporativa en una página o en un recurso personal, en un drive personal o cosas de este estilo, ¿no? Que sea capaz de detectarlo y no te permita poner la credencial corporativa en otro tipo de recursos, ¿vale? Tema de gestión de soportes, ¿vale? Yo creo que esto va a menos, pero bueno, todavía sigue pasando, ¿vale? Todo el tema de USBs, etcétera, ¿vale? Que no haya una fuga de información a través de aquí o que haya pues, una infección masiva, como por ejemplo en este hospital, a través de un USB infectado, ¿vale? Esto también se puede gestionar, ¿no? Pues a través de soluciones de endpoint con capacidades de gestión de USBs, ¿vale? Otro ejemplo pues son los recursos gratuitos. Vas a cargar en un aeropuerto y te expones a una exfiltración de datos o algún tipo de malware que se puede meter también a través de estos terminales, ¿vale? Igual que lo que se decía en el vídeo que no hemos visto de la Wi-Fi gratuita, pues en este tipo de recursos gratuitos también hay que tener mucho cuidado con ello, ¿vale? En cuanto a lo que es el registro de actividad, digamos, es tener trazabilidad de todo lo que ocurre, ¿vale? Es poder tener la información para poder hacer analítica de lo que está ocurriendo, ¿vale? Básicamente la idea es no tener un silo de información en el firewall, por ejemplo, que tengo los logs del firewall y no estoy haciendo nada con ellos, estoy reactivo, cuando tengo un incidente voy a ver lo que ha pasado, sino tener más proactividad y registrar toda la información de mi red en un sitio centralizado que haga correlación de datos y pueda ser más proactivo y, bueno, tratar de forma anticipada un incidente de seguridad. Bueno, aquí hay algunas estrategias efectivas en este caso es de Cisco, pues para tener una detección y respuesta avanzada, pero bueno, básicamente es tecnología avanzada, tecnología integrada, una respuesta a incidentes desarrollada, etc. No voy a entrar porque se me está acabando el tiempo. El último punto es la parte de continuidad de negocio, ¿vale? Que también es muy importante, ¿vale? Que os pongo algún ejemplo, pues yo qué sé, una empresa, por ejemplo, que se dedica a mover contenedores. Que la afectación que tengan, que no puedan estar moviendo contenedores durante un día, pues imaginaros el dinero que supone, ¿no? Es un dineral, ¿no? Entonces, pues aquí pues, un incidente de ransomware pues, le afectó y tuvo los servicios parados. Esta más cercana, Ficosa es una empresa local, tuvo un incidente hace 3 años y imaginaos también la afectación de ella como proveedor pues, de piezas de recambio, de espejos retrovisores o, yo qué sé, palacas de cambio, etcétera, para una cadena de producción que están haciendo coches. Imaginaos también la penalización que tenían por no suministrar a tiempo. Pues tener la cadena parada pues es un inconveniente bastante grande. Bueno, aquí, igual que hemos hablado en el plan director, pues también se puede hacer un plan de recuperación de desastres y ponemos un poco los factores a tener en cuenta para llevarlo a cabo. Pero bueno, lo hemos ido desgranando un poco en la presentación. ¿Vale? ¿Alguna recomendación básica, ¿vale? Como conclusión? Utilizar medidas avanzadas para controlar el acceso a la información, ¿vale? Cifrar la información confidencial. Cuando tengamos información confidencial, pues hay que prevenir fugas de información y hay que cifrar la información, sea en reposo, esté en tránsito o esté en uso. Realizar copias de seguridad con la salvedad de eso de tener las herramientas adecuadas para que no se te cifre la información de las copias de seguridad.
mantener el software actualizado, tener una estrategia de actualización de parcheo actualizado. Utilizar credenciales que sean robustas, ¿vale? Y no las estés reutilizando en diferentes servicios. Y utilizar siempre una autenticación doble siempre que sea posible, ¿vale? Esas son recomendaciones básicas, yo creo. Y lo último que quería comentar es un poco qué visión de futuro, ¿vale? ¿Qué se puede esperar? Bueno, he pensado que como estamos hablando de inteligencia artificial y tal, en vez de decirlo yo, pues se lo he preguntado al chat de Bing, ¿vale? Le he preguntado, oye, ¿cuáles son los incidentes de seguridad que esperas para los próximos años? Yo creo que coincide bastante con lo que hemos hablado, ¿eh? Yo creo que bastante en línea. Insiste mucho en el tema del ransomware, cada vez mucho más evolucionado, utilizando técnicas de inteligencia artificial, lo que hemos hablado. El espionaje, la fuga de información, etcétera, pues cada vez se va intensificando. Todo el tema de cifrado de información y todo esto pues es un aspecto importante. La ciberseguridad se convertirá en un factor diferencial y estratégico para la empresa. Esto también lo he dicho, ¿vale? Que es importante que esa visión de que estamos teniendo una política de seguridad y la estamos trabajando, que lo hagamos partícipe al resto de proveedores, de colaboradores, etcétera, ¿vale? Para diferenciarnos. La ciberseguridad se adapta a los nuevos modelos de trabajo y consumo, pues aquí están hablando de la movilidad, de tener las cargas en el cloud, bueno, lo que hemos hablado. Y la ciberseguridad se apoyará en inteligencia artificial y machine learning, también lo hemos dicho, pero tanto desde el punto de vista de los defensores como de los atacantes, y hemos visto un poco los riesgos que también tenía. Y bueno, espero que os haya parecido interesante. Gracias.